Buenos días amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este conversatorio organizado por Democracia, que lleva el título de Ciudades post-pandemia. Quiero agradecer en primer lugar a esta mesa de análisis que nos están acompañando desde España, Costa Rica y Perú. Voy a presentar a nuestra distinguida mesa. En primer lugar quiero presentar al señor Manuel Tarín Alonso, él es de España, es presidente ejecutivo de Smart City Journal, es periodista, es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, él está en la ciudad de Barcelona. Quiero también darle la bienvenida al sociólogo Carlos Pando Sánchez, él es peruano, ha sido profesor, es especialista en ciencias políticas, se ha desempeñado en cargos en el Estado peruano, como director de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha sido director de diseño y evaluación de políticas públicas de seguridad ciudadana del Ministerio del Interior, es columnista también y ponente en diferentes eventos en la ciudad en Perú y a nivel internacional. Y quiero darle la bienvenida también al tercer invitado a esta mesa, que es el doctor Federico Rivera Romero, de Costa Rica. Él es especialista en gobierno y políticas públicas, también es investigador y profesor en disciplinas económicas, consultor especialista en educación política pública. Es presidente de la Fundación LabPIS, que es el laboratorio en política pública de inteligencia económica y seguridad para Latinoamérica. Además, es analista en temas económicos y políticas públicas y también es analista en diferentes medios de comunicación de su país, de Costa Rica. Quiero darles la bienvenida. Este tema es un tema muy interesante, tratando de entender que hemos estado cerca de 2 años confinados en muchas ciudades y que nuevamente estamos saliendo los ciudadanos del mundo a las ciudades a trabajar, a crear, a emprender. Sin embargo, hay cambios que se han dado en estos 2 años y es por eso el título del evento organizado por Democracia, Ciudades post-pandemia. ¿Qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo? Pues tenemos a estos 3 invitados que dos van a analizar el caso de Lima, el caso de Costa Rica también, y el señor Tarín nos va a comentar un poco acerca de las Smart Cities, ¿no? Que la pandemia un poco lo que ha hecho es acelerar los procesos tecnológicos en las ciudades, en las grandes urbes. Hoy día vamos a tratar de analizar todos estos escenarios y estas situaciones. Quiero darle la bienvenida. Mi nombre es Aldo Lorenzi, yo soy de Democracia y vamos a empezar con esta mesa de análisis. En primer término, con el señor Manuel Tarín, que nos va a explicar un poco acerca de este tema de las Smart Cities y la post-pandemia. Bienvenido, señor Tarín, desde Lima. Buenas tardes o buenas noches, casi en Barcelona. No, muchas gracias, Aldo. Buenas tardes desde Barcelona, buenos días en Lima. En primer lugar, agradecer a mis compañeros Carlos y Federico que pueda compartir con ellos esta charla tan interesante. Segundo, decir que yo sigo de cerca todo lo que pasa en Perú realmente. Perú es un país que en este momento está sumando puntos en el mundo de la innovación. Acaba de salir el índice global que ha elaborado la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el índice de innovación, y ha subido 6 puestos en un año Perú. Hay gente en Perú muy interesante en este momento. Yo soy amigo personal de Enrique Mesones, presidente de Apesoft, que hace unos proyectos de realidad virtual y de compartir increíble. Jorge Medina, que ha creado todo el tema del capitalismo consciente, o Liliana Miranda, que ha fundado Cities for Life, que también es peruana, con lo cual estamos delante de un país que tiene un gran futuro. Yo, desde luego, no soy ni político, ni ingeniero, ni catedrático, ni economista, pero estoy seguro que el mundo va a sufrir, después de la pandemia, una transformación social, política, sanitaria y profesional de un volumen y un valor que en este momento es incalculable, con una organización o reorganización geográfica muy importante. Yo soy solo periodista, pero gracias a la invitación de Democracia LATAM, me gustaría hacer un repaso de lo que han sido, de lo que son y de lo que serán las ciudades inteligentes. En definitiva, lo que defiendo desde Smart City Journal, que es
la plataforma de comunicación líder mundial en este momento del sector, las nuevas ciudades-estado. Yo creo que vamos a regresar a las nuevas ciudades-estado y este es un punto de inflexión que nos trae la pospandemia y que va a ser decisivo en la evolución del mundo. No quiero renunciar a un cierto discurso político, apreciados amigos, para que la gente entienda que las ciudades han sido el pasado, el presente, pero también el futuro de la mayoría de las personas de nuestro mundo. Nadie puede dudar de que desde hace 3000 años antes de Cristo, las ciudades representan el epicentro de la civilización, de la cultura, del progreso de la convivencia, ¿no? Babilonia, Atenas, Roma, Córdoba, Florencia, Venecia, lo han sido, pero hoy en día Hong Kong o Singapur también de hecho son ciudades-estado. Incluso yo creo que Lima o Barcelona por sí mismas en este momento son ciudades-estado, ¿no? Yo le preguntaba el otro día a la alcaldesa de Barcelona, ¿me oyen bien? ¿Me oye? Se oye bien, se oye bien. Perdón, le preguntaba a la alcaldesa de Barcelona que qué es más importante, si ser alcaldesa de Barcelona o presidenta de Cataluña, ¿no? Pero naturalmente es mucho más importante ser alcaldesa de Barcelona, como es mucho más importante ser alcalde de Berlín que presidente de Brandenburgo, ¿no? De la Land de Brandenburgo en ese sentido, ¿no? Los datos amparan ampliamente el poder de las ciudades, ¿no? México DF, con aproximadamente el 15% de la población nacional, genera el 34% del PIB, ¿no? Argentina, el Gran Buenos Aires, cuenta con el 15% de la población, pero genera el 53% del PIB. Para todas las ciudades, la contribución de las áreas urbanas al PIB es mayor que su parte de población nacional. En suma, las ciudades significan los ingresos más elevados por cápita y mayor productividad. 243 millones de estadounidenses se concentran en el 3% urbano del país. En Tokio y sus alrededores, que probablemente es el área metropolitana más productiva del mundo, viven 36 millones de personas, ¿no? En el centro de Bombay residen 20 millones de habitantes y el tamaño de Shanghái es aproximadamente el mismo. En el impresionante libro del triunfo de las ciudades, el profesor de Harvard, Edward Glaser, explicaba perfectamente que la gran prosperidad de Londres contemporáneo, de Bangalore y de Tokio, se debe a la capacidad de generar nuevas ideas. Bangalore, Nueva York y Londres dependen, igual que Lima y que Barcelona, de su capacidad de innovación. La difusión del conocimiento de ingeniero a ingeniero, de comerciante a comerciante, es igual que las influencias de un pintor a otro o de las ideologías de Aristóteles a Kant. Laboratorios de idea y hubs de innovación. Florencia y la revolución industrial inteligente dicen que son aquellas que usan las tecnologías de la información y de las comunicaciones para ser más interactivas y más eficientes. Pasando por las palomas mensajeras, el mundo se ha arreglado bastante bien para tener tecnología de la información. El problema no está en el mensajero, sino en quién usa esa información y cómo la usa. Y eso va a ser un tema decisivo en el futuro post-pandemia de nuestras ciudades. O lo que es lo mismo, quién maneja el Open Data y el Big Data, que no solo la clave de nuestra intimidad, sino también el preludio de cómo la inteligencia artificial puede sustituir a nuestras propias vidas. En unas jornadas tecnológicas celebradas hace unos días en Santander, en España, y organizado por la patronal de las empresas TIC, estuve con los directivos de una gran multinacional coreana tecnológica y les pregunté cuánta gente conocía cómo se usa IoT, Internet de las Cosas, dónde nos llevará el 5G o si los Digital Twin, los gemelos digitales, eran unos hermanos de una raza diferente. ¿Y cuál es el coeficiente de la inteligencia artificial? Sonrieron y me miraron con un cierto desprecio y no poca arrogancia. En realidad estaban encantados de conocerse a sí mismo. El problema, pues, no es tener la tecnología, sino quién la usa, cómo la usa o para qué se la usa. Y aquí está el gran reto de las ciudades de Estado, que en el mayor número de ciudadanos pueda disponer de la información suficiente para recibir servicios públicos de calidad
y puedan ejercer sus derechos en caso de que ello sea así, ¿no? Necesitamos un programa para el siglo XXI, pospandemia. Ya sabemos todos, porque todos se hablan de ellos, todos los articulistas, aquí mis compañeros seguro que son grandes expertos en el sector, que se basa en la sostenibilidad, la economía circular, en la transformación digital y el cumplimiento de los objetivos ODS. Yo creo que hay un tema que me gustaría sacar y debatir con ustedes que va a ser básico en los próximos años. Hemos de conseguir una transferencia de poder de los dueños del capital a los dueños del conocimiento. Yo creo que este es un punto básico para el buen funcionamiento de la humanidad en los próximos años. Profundas revisiones y creaciones de legislaciones modernas y flexibles para teletrabajo, el mundo híbrido, el derecho de propiedad intelectual en Internet, la descarbonización, etc. Incentivos para ayuntamientos, empresas, emprendedores, startups para desarrollar su futuro, que es nuestro futuro. En España, mi país, se está tomando estas cosas en serio. Y la mayoría de las ciudades han tomado el camino Smart. Nuestra plataforma, el Smart City Journal, quiere ser su amigo y compañero de viaje, como también lo quiere ser el amigo y compañero de viaje de todas las actividades de Smart City que en su país, Perú o en Costa Rica, se está elevando en este momento. Muchas gracias, espero no haberles aburrido demasiado. Muchas gracias, señor Manuel Tarín. Muy interesante lo que nos comenta acerca de toda la realidad que estamos viviendo hoy en día. Ahora vamos a pasar a la segunda intervención con Carlos Pando Sánchez. Como les comenté al inicio, él es sociólogo y nos va a tocar un tema muy interesante, que es Lima Metropolitana, en caso de Perú, Lima Metropolitana post pandemia. Adelante, don Carlos. Sí, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Saludar a Manuel Tarín, a Federico Rivera y por supuesto a Aldo Lorenzi por esta cordial invitación. Voy a permitirme compartir un documento que he preparado para ayudarnos con la exposición. Si me permites, voy a compartir. Sí, ya está. Puede usted compartir. Le he compartido la. A ver. Sí, un minuto. Ya, bueno, ya nos han hecho las presentaciones del caso, así es que voy a entrar. Bueno, primero señalar que Lima, a la que nos vamos a referir, Lima, ciudad capital del Perú, se encuentra ubicada a orillas del Océano Pacífico, en la parte central de América del Sur. Yo sé que Manuel conoce bien, pero en general para todos los que están participando, y tiene una posición bastante privilegiada por su relación con el Océano Pacífico, la vincula a todo el comercio del Asia-Pacífico. Eso, además de sus vínculos antiguos con el Atlántico, ¿no? Desde la época virreinal. Bueno, la ciudad de Lima tiene algunas de las características que ha señalado Manuel, ¿no? Concentra 1/3 de la población del Perú, 29,8%. Produce el 40% del Producto Bruto Interno Nacional, teniendo el 27% de la PEA nacional según datos últimos del INEI. Cuenta con la mayor capacidad comercial e industrial del país. Pero tiene una particularidad. Lima se ha ido construyendo a partir del gran proceso migratorio campus-ciudad que viene de los años 50 y 60 en el Perú del siglo XX. Fruto de la explosión demográfica, de la crisis del agro, las invasiones a las antiguas haciendas y del proceso de reforma agraria que se realizó en los años 70. Lima entonces se ha construido como una ciudad nueva, una ciudad de migrantes y emprendedores. Los migrantes llegaron a Lima
ampliaron el desarrollo de la ciudad, cerros de alrededores, desiertos, por un proceso de autoconstrucción, ampliaron la vieja ciudad, el damero de Pizarro, y extendieron la ciudad a la situación que tenemos ahora. Antes le llamábamos barriadas, luego conos. Hoy día hablamos de Lima Norte, Lima Este, Lima Sur y una Lima Central que es la antigua Lima. Pero no solamente ampliaron el espacio urbano, también estos migrantes, al no adscribirse a un proceso de industrialización fracasado o incipiente, tuvieron que inventarse su propio empleo. Entonces los migrantes en la ciudad, que vinieron del campo, invadieron los territorios, construyeron sus propias casas y generaron su propio empleo. Esa es la Lima pre-pandemia. Pero ¿qué sucedió durante el proceso de la pandemia? Primero, mencionarles que la pandemia ha tenido en el Perú, yo diría, efectos muy fuertes. Esos son los datos de Perú de pandemia, voy a repasarlo rápidamente. Cerca de 1 millón de casos, 893.000 casos de COVID al 15 de noviembre, 81.662 fallecidos, que es casi, yo diría, el 40% de la data nacional de fallecidos. Perú tiene el triste dato de haber sido durante varios meses uno de los países que ha tenido el mayor porcentaje de fallecidos por millón de habitantes. Y este es un dato malo, ¿cierto?, para la población peruana. Eso denota un conjunto de problemas que la pandemia generó. ¿Qué efectos ha tenido la pandemia en el área de salud? Primero, yo diría que se quebró el paradigma de la seguridad y confianza absoluta en la medicina científica. Esa idea según la cual no me va a pasar nada, la ciencia me protege, ha quedado en cuestión. Segundo, se ha puesto en evidencia la precariedad del Sistema Nacional de Salud, particularmente el Sistema Integrado de Salud, que es el que atiende a la población pobre y de extrema pobreza del Ministerio de Salud, desbordado totalmente por la pandemia. Yo sé que esto también ha pasado en diferentes lugares del mundo. En el Perú se hizo mucho más agudo por la crisis de dos grandes temas, ¿no? La falta de oxígeno y de camas UCI, de cuidados intensivos. Pero además ha tenido un efecto claro en la salud mental de las personas. Debido al miedo al contagio, el largo periodo de encierro. En Perú tuvimos uno de los más largos periodos de encierro debido a la precaución que tomó el gobierno de entonces para que la gente no saliera o procurara no salieran a trabajar como normalmente se venía haciendo, sino que se circunscribieran a las casas y procuraran trabajar remotamente. Esto entró en un conflicto muy grande. Perú tiene un 75% de trabajo informal y entonces la mayoría de trabajadores de la ciudad de Lima, ¿cierto?, salen fuera de su ámbito de casa a laborar en el comercio ambulatorio, trabajos informales de transporte, etc. Entonces ahí se generó un conflicto muy grande que finalmente terminó siendo desbordada la norma. Finalmente el confinamiento terminó siendo desbordado. De todas maneras tuvimos el más largo encierro, creo, de América Latina, por lo menos en 4 o 5 meses. Y esto generó también problemas de estrés. Estos sectores medios que tuvieron que confinarse en el espacio de casa, particularmente la mujer. Aparecieron un conjunto de problemas de estresamiento. Las mujeres en casa tuvieron que tener triple rol, trabajo como madre y tareas domésticas. Entonces hay un problema ahí de reorganización de los roles en casa. Frente a la vacunación, que fue la gran esperanza, ¿no es cierto?, y que sigue siendo la gran esperanza mundial para superar la pandemia, en el caso de Lima ha habido dos tipos de reacciones. Una acogida mayoritaria por la vacunación, diferentes grupos etarios y sociales. Pero todavía hay un grupo que se resiste a la vacunación por desconfianza o por razones ideológicas y de convicción, que más o menos bordea el 10% de la población.
En materia económica, Lima ha sufrido un aumento de la pobreza, aumento de la informalidad y la pérdida de empleo. Además, el cambio en la modalidad de trabajo a partir de marzo del 2020, sobre todo los sectores medios, el sector que trabaja en ámbitos de empleo público y privado, pasaron a realizar hasta hoy trabajo remoto en casa. Recién se está iniciando el proceso de semipresencialidad o vuelta a la presencialidad. El Estado, por su lado, promovió políticas de mitigación de los efectos económicos. La llamada solución perfecta, que es este mecanismo según el cual la empresa cierra, pero los trabajadores mantienen sus plazas. Programa de Reactiva Perú, que ha servido para que las empresas grandes y medianas tengan préstamos estatales para no sucumbir, y los llamados bonos focalizados a sectores de menores ingresos. A pesar de eso, lamentablemente, el resultado es que Lima, en particular, aumentó su nivel de pobreza. Lima tenía alrededor de 14% de pobreza prepandemia 2019. Ahora, según datos actualizados del INEGI, tiene 25% de pobres. O sea, de cada 4 ciudadanos de Lima, 4 se encuentran en situación de pobreza. Y en situación de pobreza extrema, un 3%. Solamente en el primer año se perdieron alrededor de 16,5% de empleos en Lima metropolitana. ¿Qué efectos ha tenido la pandemia en la educación? Primero, el cambio de la modalidad de enseñanza, ¿cierto? Un poco lo que nos hablaba más temprano Manuel, ¿no? La hegemonía de los sistemas virtuales, las nuevas ciudades virtualizadas. El Aprendo en Casa fue el programa implementado por el Ministerio de Educación. Esto revaloró la tecnología comunicacional. Docentes, estudiantes y padres de familia dijeron, muy bien, hay herramientas para que podamos continuar con nuestro proceso educativo. Sin embargo, también tuvo sus límites. La educación pública en la modalidad virtual tuvo en el área rural, ¿no es cierto?, fuera de Lima, graves deficiencias, pero en el área urbana también. Alrededor de un 10% de los estudiantes de Lima no se conectaron y un 20% solo lo hicieron una vez a la semana. Y por tanto tenemos cerca de un 30% de los estudiantes de Lima que no han tenido educación de calidad durante toda la etapa de la pandemia. Esta exclusión se explica primero por el limitado acceso a la tecnología, por los niveles de pobreza, por los costos, por la infraestructura. Y también se hicieron evidentes los límites en la socialización de los niños y de los adolescentes durante el encierro, que no lograron mitigar las clases virtuales. Pero hablemos ya propiamente de la pospandemia. Y nosotros, a pesar de las circunstancias, queremos ser optimistas. Y hablamos de la oportunidad de crear un mejor país y una mejor ciudad, luego de la pandemia, superada la pandemia. Bueno, la salud en la pospandemia nos da algunos datos, ¿no? Primero, la desconfianza en los sistemas tradicionales de salud pública. Se están ya creando búsqueda de sistemas alternativos de salud, medicina alternativa y medicina natural. Creemos que superada la pandemia, los jóvenes volverán a eventos masivos y habrá también riesgos de consumo de exceso y quizás desenfreno. Se ha incorporado desde nuestro punto de vista en el imaginario popular la noción del riesgo. La noción del riesgo en salud que crea incertidumbre, de la que nos hablaba ya Ulrich Beck hace algunos años, ¿no? La noción del riesgo en la globalización o los conceptos de sociedad líquida de la que nos hablaba Bauman. En materia de salud específicamente, hay una mayor preocupación por las enfermedades agudas. El virus, de hecho, y el SARS así lo grafican. Una menor preocupación preocupante por las llamadas enfermedades crónicas. De hecho, uno de los problemas de la pandemia ha sido la desatención de las enfermedades crónicas. Entonces, alguien que tenía un proceso de diabetes, una insuficiencia renal, terminaba no siendo atendido porque el COVID era el que predominaba, la atención a las víctimas de COVID terminaban predominando. Y esto genera un efecto adverso complementario. ¿Qué oportunidades encontramos para la pandemia del sector salud? Creemos que se puede construir un sistema integrado de salud pública. Es un mandato. O sea, en el Perú existe un sistema desintegrado. SIS, e-Salud,
sanidad de las fuerzas policiales, sistema privado, cada uno por su lado y que no están integrados y que no tienen una respuesta integral frente a este tipo de circunstancias. Segundo, la incorporación de nuevos hábitos de cuidado de la salud y de la higiene. Y finalmente, algo que es súper importante, las medicinas alternativas y naturales van a promover escenarios de consumo saludables y orgánicos. Y eso, sin duda, puede resultar una gran oportunidad. En economía, la pospandemia, según, a pesar de las circunstancias, todo indica que el Perú va a crecer este año y el próximo a niveles muy altos. Quizás un poco también por el retroceso, ¿no es cierto? 13.7% optimistamente el Banco Central de Reserva anuncia un crecimiento económico. Eso es una mirada optimista. Vamos a ver que se cumpla. La experiencia de la pandemia ha generado que se generalicen modalidades de trabajo mixtas. Entonces las empresas van a trabajar en los próximos meses de manera semipresencial predominantemente. El aparato productivo creemos que se va a reformar de acuerdo a la demanda. Deliveries, trabajo a distancia administrativo, transporte individualizado, técnicos especializados en tecnologías, en TICs, van a ser los trabajos predominantes. Las transacciones económicas, financieras y comerciales serán más fluidas debido al uso de la tecnología virtual para trámites bancarios, aduaneros, tributarios, etc. ¿Qué oportunidades tenemos en la pospandemia a nivel económico? Yo diría que en políticas públicas el gobierno tendrá que anunciar, creemos nosotros, eso es una apuesta, nuevos programas de alivio de pobreza desde el Estado que prioricen utilización de mano de obra masiva. La gran solución a las crisis, a las grandes crisis económicas, ha sido acudir a recetas desde nuestro punto de vista keynesianas, vale decir, gran mano de obra, ¿no es cierto?, en gran obra pública, construcción de carreteras, ferrocarriles, etcétera, puede solucionar el problema de desempleo masivamente. El gobierno ya anunció una segunda reforma agraria, que no implica expropiaciones, sino una agresiva política de fomento agropecuario. Eso también ayudará a generar uno de los sectores que mayor empleo da, es naturalmente el sector agrario. Esto en la periferia de Lima. A nivel de empresarios y de trabajadores, creemos que los empresarios van a desarrollar un proceso de reconversión industrial, priorizando producción alimentaria y medicinas. Los consumidores van a disminuir el consumo de ropa y calzado, de turismo externo, girarán hacia lo que creemos el incentivo del turismo interno, siguiendo naturalmente los protocolos. Y un tema urgente, la reforma del sistema pensionario para ampliar cobertura y montos de la cobertura pensionaria. En el Perú, el acceso a las pensiones es mínimo, ¿cierto? Oscila entre un 10 y un 20% de la población. El resto está desprotegida, por tanto, urge un sistema de reforma pensionaria. A nivel de educación, también creemos que hay un primer gran riesgo, ¿no? El riesgo estudiantil de ser capturados por la imagen virtual de la que nos hablaba Sartori, ¿no? De este paso del Homo sapiens al Homo videns. Es un riesgo, ¿no es cierto? Porque evidentemente el riesgo de ser capturado solo por la imagen y no por el análisis crítico y la revisión de la literatura hace que podamos tener nuevas generaciones demasiado vinculadas a la imagen y no a la reflexión crítica. Y los padres de familia, por su lado, van a tener que invertir en cubrir mayores costos educativos para garantizar el acceso estudiantil a las TICs. De hecho, ya la pandemia obligó, ¿no es cierto?, a hacer esfuerzos importantes en la población de Lima de recursos medios o bajos a invertir, ¿no es cierto?, en smartphones, en PC de escritorio, etcétera, para poder conectarse a las modalidades de educación virtual. Los próximos años significarán mayor inversión en esto y naturalmente tendrá que hacerse una reorganización de los presupuestos familiares.
Pero ¿qué oportunidades hay en la pospandemia de educación? En políticas públicas se tendrá que decretar un sistema mixto de aprendizaje, presencial y semipresencial. Yo creo que la virtualidad ya ingresó para quedarse. Y eso implicará, naturalmente, una reforma curricular que introduzca un mayor protagonismo a los temas de cuidado de la salud y el medio ambiente, lo que va a implementar un sistema de enseñanza de mejor nivel en las diferentes regiones del país. A nivel de docentes, estudiantes y padres de familia, sentimos que los docentes y estudiantes se van a adaptar a estas nuevas modalidades de enseñanza, como son el aprendizaje virtual. Bueno, quizás para cerrar nuestra reflexión, nosotros somos optimistas frente al futuro. Creemos que la pandemia, que ha generado situaciones de incertidumbre y de crisis frente a los aparatos de salud pública y de educación pública, sin embargo, avisoran nuevas modalidades de relacionarnos. Este ingreso al hogar y reencuentro con la familia también ha tenido sus virtudes. Ha habido un reencuentro de lo microsocial, ha habido la reconstrucción de lazos familiares que yo creo que en estos meses de pandemia se han fortalecido. La virtualidad ya es un dato que sin duda se incorpora a nuestro quehacer cotidiano. Yo creo que entró para quedarse y por tanto hay que aprovecharlo. Acá los peruanos decimos sacarle el jugo, ¿no es cierto? Tratar de aprovecharlo en su máximo esplendor. Y los grandes retos tendrán que ver con las políticas públicas. Las hemos tratado de frasear y ahí establecer, pero yo creo que el gran reto es que el Estado tenga un mayor rol y participación en la reconstrucción post-pandemia. Muy bien, creo que hemos utilizado el tiempo que se nos asignó y quedo atento a las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Las preguntas las haremos al final. Le pido, por favor, para que me comparta nuevamente. Perfecto. Ahora vamos a si me puede brindar el dejar de compartir. Carlos. Yo ya dejé de compartir, Ya, todavía está. Ya estamos. Y Ya. ahora sí. A ver un ratito. Pero tampoco entraron de tu clase. Listo. Ahora vamos a pasar con la tercera intervención, que estará a cargo del doctor Federico Rivera. Él viene de un país de Centroamérica, en el cual es muy interesante todo el proceso que ha tenido, y bueno, es un referente en Centroamérica. Entonces queremos darle la bienvenida a esta mesa de análisis al doctor Federico, que nos va a comentar acerca de la política pública urbana, el caso Costa Rica. Bienvenido, doctor, y adelante. Muchas gracias. Buenos días, don Aldo, Lorenzi, y un saludo cordial a don Carlos Marino y a don Manuel allá en España. Un caluroso abrazo desde acá. Y pues muy complacido en esta invitación para poder compartir. ¿Usted me podría habilitar, don Aldo? Claro que sí. Gracias. Ya está. Sí. Bien, lo primero que voy a compartir con ustedes es un antecedente. La presentación va a ser muy visual, no va con texto, sino que va ilustrado para podernos ubicar ligeramente en el contexto histórico de la transformación de una ciudad,
¿verdad? De la parte urbana, desde el paisajismo hasta lo que es su arquitectura. Y después llegaré a el impacto del COVID y los efectos post pandemia. Para poder entenderlo, lo diseñé de esa manera. Primero, ¿verdad? Es importante que consideremos que Costa Rica, ¿verdad? Mide 51.100 kilómetros cuadrados. Es el mismo territorio de Bosnia-Herzegovina, ¿verdad? Incluso tenemos casi hasta la misma población. Y recordemos que Costa Rica se desarrolló desde el centro. O sea, hay 4 ciudades principales: San José, ¿verdad? Que es, digamos, en este caso, la capital, pero también está Cartago, está Heredia y Alajuela. Es decir, toda la riqueza se concentró en el centro. La periferia, lo que es la frontera con Panamá, lo que es zona sur, frontera con Nicaragua, esto es lo que nosotros llamamos la periferia, donde, digamos, son los anillos de pobreza más significativos. Costa Rica tiene un poco más de 5 millones de habitantes y el nivel de pobreza en Costa Rica es de el 21%. Estos datos son importantes porque los quiero llevar aquí primero al centro, a San José, y quiero llevarlos ligeramente a la historia. No me voy a detener mucho, solo con alguna pequeña ilustraciones para entender que esa era San José, ¿verdad? Siglo XIX, una de las provincias más pobres de Centroamérica, muy rural, muy rústica, vivienda de adobe, ¿verdad? Lógicamente no teníamos todo lo que es la ingeniería sísmica, por supuesto. Fue transformándose a través de esta conexión de Costa Rica con el comercio internacional por medio del café. Es decir, que empezamos a generar riqueza, pero con llegada gradual de migrantes, tanto del mismo Centroamérica como de España, específicamente de Castilla de la Mancha, donde trajeron el arte del queso, vinieron los italianos, también llegaron los estadounidenses, algunos cuáqueros, pero llegaron después libaneses, llegaron también con pasaporte otomano, estos libaneses. Aquí se les conocía como los turcos y después llegaron los polacos judíos después de la Segunda Guerra Mundial. Pero este era el paisaje, era un paisaje muy rural, ¿verdad? Muy rústico. Es algo importante mencionar que después de París y Nueva York, San José es la que llega a tener exactamente energía. Aquí lo que vemos exactamente es parte de esa realidad costarricense. Observen que pues eran campesinos trabajadores, ellos no tenían derecho al voto, pero era una nación, digamos, que se preocupaba por su riqueza, que era el café. A finales del siglo XIX copiamos en pequeño el Teatro de Ópera de París y se replicó acá. Esto digamos, sería como una maqueta para poderlo entender, pero fue un ícono importante construido con los impuestos, en este caso por la oligarquía. Era importante el arte para ellos y la cultura. Y aquí hay un contraste para que ustedes lo vean. Este es un fresco que está en el Teatro Nacional, que es lo que representa la imagen de la nación después del siglo XIX. Esta es la realidad del siglo XIX y parte del siglo XX. Pero Villa, que era un italiano, que también el teatro fue construido por un arquitecto italiano, Villa pintó este fresco, pero este es el puerto de Génova, ¿verdad? El farito, que el faro que está aquí se representa, digamos, como la luz. Esto es una alegoría. Y recuerden, vean qué interesante. Él lo que hace es pues pintar mujeres blancas, robustas, felices, pero ante todo, ¿qué? Blancas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos empezamos a proyectar como un país blanco para podernos conectar con el comercio internacional. Algo importante para los peruanos. El primer país que nos otorgó un préstamo como deuda externa fue Perú. Con ese préstamo, Costa Rica fue que compró armas a los ingleses para hacer frente a los filibusteros, pero en 1856. Este fresco, ¿verdad? Es lo que da a un punto de inflexión
importante porque empezamos a importar más de Europa, lo cual empieza a transformar la ciudad. Trajimos el tranvía, aquí está, y ahorita lo vamos a ver de forma detallada, pero es para que veamos la evolución de los contrastes urbanos, ¿verdad? Y cómo después queda aglomerado en edificios más altos. Lógicamente, y aquí tenemos códigos sísmicos, aquí no hay códigos sísmicos, estaban más expuestos, pero la arquitectura, si ustedes ven, es una arquitectura clásica más europea. O sea, la incidencia siempre fue Inglaterra, fue Francia, pero los inmigrantes venían muchos de España. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que se empezaron a construir colegios. Esto que usted ven acá, donde dice Colegio de Señoritas, se empezaron a construir edificios, digamos que con calles estrechas, por supuesto, pero eran espacios para, pues, para distraerse, porque era lo único que había, era la iglesia. Lógicamente, pues este cambio era importante. Lo que usted está viendo aquí al fondo es el Teatro Nacional, ¿verdad? O sea, era una joya construida, digamos, en un suburbio de latas, de tejas, que era un contraste. Es decir, nosotros nos empezamos a desarrollar en un contraste. Aquí está el tranvía. Estos tranvías eran alemanes. La línea del tren era de la municipalidad, que era como casi el gobierno en su momento, porque recordemos era una economía muy pequeña, empezó a trabajarse desde la municipalidad, duró 50 años el tranvía, jugaba un papel importante, no solo porque eran eléctricos, sino que también no había contaminación, pero vinieron los intereses, ¿verdad? Esta es la evolución, el contraste, no tanto el contraste, sino de lo importante que era el tranvía todavía en los años 40, pero en los años 50 eso se acaba. Se acaba, ¿por qué? Porque quitaron el tranvía, que era no contaminante. Además de eso, el país estaba generando energía hidroeléctrica y bueno, las locomotoras que se habían traído desde Inglaterra, pues todavía seguían operando. Tuvimos que hacer un cambio, estos los importamos de España y estos ya son chinos en este caso. Bueno, esto para mejorar ligeramente el transporte público. Pasamos a quitar el tranvía para importar vehículos, es decir, para promover los negocios de los vehículos, de las marcas automotrices. Fue cambiando, si ustedes ven la estética de la ciudad, se volvió poco agradable, muy criticada por los turistas, porque estos espacios, aquellos que vimos que eran más como de patrimonio, se violentaron por el comercio. Es decir, el Estado en este caso le dio la oportunidad al Estado, el Estado le dio la oportunidad al mercado de ir transformando. Pero recordemos, es calles muy estrechas congestionando con vehículos. Entonces, fuimos colapsando en ese aspecto. Este es otro paisajismo importante, la sabana. La sabana era un aeropuerto, si ustedes ven, eso hoy día es inimaginable porque está casi en el centro de San José, pero los bosques alrededor eran importantes. Fue cambiando, por supuesto, este espacio. Ahora, más adelante, ustedes lo van a ver transformado en gran medida. Este es una de las avenidas más importantes, que es la avenida del Paseo Colón. Observen, por ejemplo, acá este espacio. Este espacio, cuando uno lo ve, la gente, bueno, en Costa Rica lo añora, lo ve como algo que se perdió, porque ya no vamos a regresar a estos tiempos. También el alumbrado no tenía estos alambres que ustedes ven acá, que son, digamos, poco estéticos para una ciudad. La ciudad ha sido siempre muy criticada, uno, porque está muy congestionada, es decir, solo tenemos autobuses, no hay metro, no hay trolebús, el tranvía desapareció y lo único que tenemos es ese tren que se quiere reactivar para mejorar ligeramente el transporte público. Incluso el espacio, vean que el espacio, este es el hospital de niños que está en el Paseo Colón. Esto es un espacio extraordinario, si ustedes pueden ver, el ancho de las calles desapareció porque había que darle espacio también al comercio que se apoderó, ¿verdad? del mismo.
Bueno, esta es la avenida Segunda, ¿verdad? Se puede ver un poco borrosa, pero históricamente este era el espacio de la avenida Segunda, de cómo ella se transformó a través del tiempo. Lo desagradable siempre era la contaminación y llegamos a este espacio de la avenida Central. Si ustedes ven, se trató de rescatar aquellos faroles, porque entonces empezamos a entender que el cableado tiene que ir subterráneo y no aéreo. Esto cambió ligeramente la fachada de la ciudad, pero empezamos a construir más edificios y centros comerciales. San José es una ciudad muy pequeña. Le tocó también la periferia, en los puertos, mejorar la parte de puertos, una infraestructura, por ejemplo, como lo que es las carreteras, las rotondas tuvieron que ser modificadas. ¿Por qué? Porque está colapsada por vehículos. Tenemos un atraso en infraestructura de 30 años para poderlo entender. Ahora, el Teatro Nacional se convierte en un espacio importante cultural, donde las personas pueden ir no solo a un museo que está aquí, sino a este espacio, disfrutar de algunas obras que pueden ser gratuitas, no solo de orquesta, sino a veces hay teatro que por $1 usted iba y lograba ver obras de teatro, sino que también otros actos ya más importantes de orquesta pues se han mantenido en el Teatro Nacional, que es el emblemático. Esta era la cárcel en Costa Rica, se convirtió en museo. Este era el cuartel, porque recordemos que Costa Rica abolió el ejército en 1948. Entonces, el cuartel general quedó como museo. El aeropuerto, que era en la Sabana, quedó como museo. Y este es el único nuevo, que es el de Jade, ¿no? Entonces, convertimos aquellos espacios que eran desagradables, no solo por una cuestión de presos, de cárceles, de ejército, sino que los convertimos en espacios para que se convirtieran en museos. Este museo es el Museo de Niños, ¿verdad? Que es para ellos, donde tienen espacios importantes educativos. El oro lo tuvimos que dejar en cajas fuertes, subterráneas, digamos, está administrada por el Banco Central. Costa Rica tuvo, digamos, uno de los problemas que los bosques de 1961, que era el 52%, duramos 60 años para volver a ese 51%, disculpe. En 1961 teníamos ahí el 52%, hoy día estamos en el 51%, casi en el 52% de recuperación de bosques. Entonces, el país le apostó no solo a los valles, sino a la conservación del medio ambiente, ha jugado un papel importante y eso, digamos, la sociedad lo ha valorado. Esos son espacios importantes. Vamos, usted para llegar a este volcán, que es el de Turrialba, desde San José, usted dura 1 hora y media. Para llegar a este valle, usted dura media hora. Porque recordemos que la ciudad es una ciudad que está conectada entre lo urbano y lo rural. Porque así se desarrolló. Entonces, claro, estos espacios que son más turísticos es lo que Costa Rica se ha vendido como un país verde, en donde tiene el 5% de la biodiversidad del mundo. También la conservación de la flora y la fauna como un papel importante, no solo para el medio ambiente costarricense, sino que también turísticamente es un atractivo. Teníamos especies que no eran autóctonas, por ejemplo, como el eucalipto, que daña mucho el suelo, es tóxico, además de eso, consume mucha agua y no tiene biodiversidad, por lo tanto se deforestó y todo lo que es la sabana lo convirtieron en un espacio verde con árboles, digamos, autóctonos. Pero esa influencia que ustedes ven hacia ese pequeño pulmón de la ciudad es un espacio que tuvo esta transformación. Es decir, ¿verdad? Tuvimos que entender que lo que estábamos haciendo fuera de la ciudad era lo que tenía que hacerse dentro de la ciudad. En este caso, que se convierte en espacios de recreación, para que la gente haga ejercicio, etcétera, etcétera. Y aquí ustedes ven al lado izquierdo todo lo que se deforestó y aquí hay, digamos, árboles nuevos. Este es el Estadio Nacional que lo construyó el gobierno de China, ¿verdad? ¿Qué es lo que quería mostrar con esto? ¿Verdad? Primero,
El impacto que tuvo el COVID, datos estadísticos muy importantes. Por ejemplo, el que más sufrió fue el turismo, hotelería, hospedaje. Teníamos un empleo ahí de 144,000 personas. De la noche a la mañana quedaron 77,000. Apenas se han recuperado hasta 119,000 empleos. Quedaron 557,000 personas sin empleo, es decir, pasaron de clase media a clase baja de la noche a la mañana. De aquí apareció el tema de economía naranja, empezamos a trabajar el tema de economía naranja, que solo Colombia tiene una ley. Trabajar el tema de los emprendimientos, ¿verdad? Al final la gente ha tenido que tratar de reinventarse, la reactivación va muy lenta, la axial con la reactivación con la vacuna está ligada, ¿verdad? Por supuesto, pero todavía estas otras medidas como el QR o como medida para entrar a los negocios, todavía en Costa Rica hay una resistencia. En la virtualidad, los que más sufrieron, pues por supuesto son los niños de extrema pobreza porque no tienen acceso a la conexión, también a la periferia que ustedes vieron del país, que ya lo mencioné. El tema de la conectividad, sí, no todos tenían ya esa opción y me parece que después de ya pospandemia, pues el internet es un derecho, ¿verdad? Ya se va a convertir como el derecho al agua potable, ¿verdad? Derecho a la conectividad porque llegó para quedarse, es decir, algunas clases quedarán, como lo dijo don Carlos, y yo estoy de acuerdo en que van a quedar de una manera bimodal, ¿verdad? Por lo menos en la Universidad de Costa Rica, donde laboro, el comunicado es que el próximo año va a ser, se habla de la presencialidad, pero hay una resistencia en ese sentido porque no todas van a necesitar. Hay cursos que no necesitan tanto del aula. Si ustedes me preguntan a mí que si la virtualidad para usted fue importante, para mí fue lo mejor que me pudo haber pasado, donde he podido ser más creativo, más dinámico, didácticamente me tuve que reinventar, eso sí, tuvimos que ser muy resilientes. Para los estudiantes no es lo mejor porque ellos han perdido 2 años de socialización, de espacios importantes que ellos necesitan. Hemos tenido problemas de suicidios de estudiantes, el tema de la salud mental, el confinamiento, lógicamente, en espacios muy cerrados, urbanos, eso afectó en cualquier ciudad. Lo que ha hecho esta economía es que, claro, donde se ha ido reactivando más la economía es en la parte rural. ¿Por qué? Porque la gente de la ciudad está tratando de salir a espacios abiertos. O sea, la opción es ir a respirar, a buscar. Costa Rica los tiene y se mostró ahí que tiene los valles, tiene los lugares para ir y despejarse, pero la pregunta que usted se haría, ¿todos tienen esa posibilidad? No, ¿verdad? Porque no hay un tranvía que te llegue ahí, no hay un tren que te llegue ahí, solo en vehículo, y el vehículo no lo tiene cualquiera. Entonces, claro, los que más se vieron afectados fueron los niños, ¿verdad? De escasos recursos y muchas mujeres. Para poderlo entender, en la economía, macroeconómicamente, se necesita de un 4 o un 6 en pleno empleo para que la economía marche como debiera. Y Costa Rica pasó al 24%. Hoy día estamos en 17%, pero de ahí el 26% son mujeres que son las que se han visto más afectadas. ¿Qué es lo que viene para mí de aquí en adelante? 1, promover el tema de economía naranja. 2, economía circular tiene que acelerarse en este caso. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos que ahora aprender a reutilizar, ¿verdad? Los recursos. Ya no es un tema de reciclaje. El reciclaje es de una economía lineal, pero la reutilización ya es de la economía circular. Esto hace que también aquellos emprendimientos puedan encontrar otras opciones de integrarse a la economía con valor agregado, con cadenas de valor. Pero ¿cuál es el otro problema que tenemos? Que todo este 1,5 millones de personas que están en la economía informal en Costa Rica no tienen acceso a crédito, no son sujetos de crédito. ¿A quién están expuestos? A financieras que no están reguladas por las superintendencias. Los centros, digamos, es curioso, en Costa Rica hay empresas que venden electrodomésticos y se convirtieron en prestamistas, es decir, ya no te dicen, venga, llévese el refrigerador, sino venga, llévese los $2,000 o los $1,500 con solo un recibo de luz o de agua, y hay otras financieras que no están reguladas. Pregunta que usted se haría, ¿lavado de dinero? Por supuesto.
quedan expuestos a lo que se llama narcocrédito. Bueno, recordemos que Costa Rica está entre el país que produce más y el país que consume más. Entonces es una bodega. Y esto nos ha afectado. Ahora, o sea, el tema de seguridad, tenemos ahorita un problema grave que es el tema de la corrupción. Estamos en campaña política, hay 26 candidatos a la presidencia. La pregunta que usted se haría, ¿qué es lo que proponen todos ellos? Proponen empleo, empleo y empleo. Y es curioso, nadie habla de economía naranja, de reactivación de las pymes. El tema de la educación sigue siendo una política pública exitosa, sin embargo necesita pues muchos ajustes y bueno, hasta aquí lo dejo para que pues vengan las preguntas necesarias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Federico. Y vamos a abrir el micro si es que alguien quiere hacer una... Yo tengo acá unas preguntas, pero primero vamos a darle la opción a los que están presentes. Si alguien quiere hacer una pregunta, puede abrir el micro. Mientras se animan, vamos haciendo las preguntas que tengo acá. La primera pregunta es para el señor Manuel Tarín y nos preguntan es, ¿cómo evalúa usted el tema de los Smart City en América Latina? Va a haber, a ver, ¿cómo le digo? ¿Va a haber un retroceso en el tema de Smart City o va a ser para adelante toda la transformación digital de las ciudades de América Latina según su experiencia? ¿Me oís bien? ¿Se oye bien? Sí, claro. Sí, está claro que no hay marcha atrás para las Smart City. Las Smart City que en los años 80, cuando empezaron un poco, fueron una especie de utopías de Walden 2 o de ciudades ideales, se han convertido ahora en una necesidad que no puede variar. Es decir, las Smart City van a ir hacia adelante, todas las ciudades grandes y pequeñas se van a convertir en el modelo Smart. Y en Latinoamérica en concreto hay grandes avances en este sector, ¿no? Y ya no hablo de Colombia, que yo creo que fue un poco la precursora de las Smart City, especialmente con Medellín y Ruta Medellín, sino también Ecuador o Perú o la misma Costa Rica, donde sé que están avanzando, pero yo tengo contactos ahora mismo en El Salvador, donde hay gente muy interesada en toda esa evolución, etcétera, etcétera, ¿no? Tengo alguna duda, sinceramente, de Argentina, porque es un mundo complicado para cualquier tipo de situación de cambio económico, aunque hay gente muy creativa y muy innovadora, ¿no? Chile, por ejemplo, también está avanzando mucho y tiene ProChile o Alejandra Labarca en Valparaíso están avanzando. Es decir, es evidente que nadie va a poder parar las Smart City, ¿no? Ni en Latinoamérica ni en ningún sitio. Es verdad que Asia nos lleva mucha ventaja a todos porque se han preocupado antes y la obediencia política en países como Singapur, como China o como Corea es muy diferente a la idiosincrasia de los países latinos o de los países, por ejemplo, de Europa del Este. Otra pregunta que le hacen al señor Manuel Tarín es, ¿usted cree que las grandes urbes como Lima o como Buenos Aires, bueno, acaba de mencionar el tema de Argentina, pueden convertirse en Smart City comparado a ciudades pequeñas que tenemos aquí en Perú, como por ejemplo Arequipa o Cusco, que no, bueno, son ciudades pequeñas? Sí, a ver, el concepto de las Smart Cities como producto TIC o como técnicas de la información y de la comunicación es para todos los sitios. Cada uno lo va a moldar a sus propias necesidades, ¿no? Ahora va como decía muy bien Federico Rivera, hay algunos temas que van a variar todo esto, ¿no? Todo el tema de salud es evidente que va a variar el concepto y el miedo de la gente. También el tema que citaba, el del e-learning, ¿no? Del aprendizaje presencial, va a cambiar todo. Estamos en un momento de grandes dudas, pero la evolución de ciudades grandes y pequeñas, Smart City, yo lo decía en mi comentario, yo soy un acérrimo defensor en una transformación regional hacia las ciudades-estado grandes y pequeñas. Creo que el futuro va a estar ahí y creo que no importa el tamaño de la ciudad, sino importa el tamaño de la mentalidad naranja de la que se hablaba aquí. Gracias. Aunque me preocupa, sinceramente, es un tema que quería
poner en la mesa con mis compañeros, que es la excesiva presencia del Estado en todas las actividades y su dominio sobre las cosas. Gracias. Ahora vamos en orden con las preguntas según la exposición. Vamos con el doctor Carlos Pando. Desde el punto de vista de la sociología, ¿usted cree que Lima va a regresar a lo mismo de antes de la pandemia? ¿O este proceso sociológico de la ciudad ya no va a regresar a su mismo estado antes de la pandemia? Bueno, la pregunta la han planteado así, a ver si la entiende. Sí, sí, muchas gracias. En verdad hay algunas cosas que hemos dicho, yo quisiera enfatizarlas en esa respuesta, ¿no? Primero, que ha aumentado la informalidad, ¿no es cierto? Una tendencia que marca la diferencia en otras ciudades latinoamericanas, ¿no es cierto? 75% de informalidad en Lima quiere decir que, como reclama Manuel, el rol del Estado ahí es muy leve, muy ligero. O sea, las políticas públicas no llegan o no inciden directamente en el mundo de la informalidad. Entonces, una economía altamente informalizada, ahí hay un reto enorme para la construcción de todo, de ciudad, de Estado, etc. Segundo, el tema de la vigencia ya de las modalidades de no solamente de educación virtual, sino de un hábito de entender de que incluso el trabajo remoto puede ser una alternativa. Yo creo que eso en los sectores medios en Lima ya se ha instalado. O sea, las empresas post pandemia van a tener, yo creo, un escenario mixto, ¿no es cierto? Va a haber un trabajo presencial, semipresencial e incluso remoto. Se tendrán que hacer contratas, ¿no es cierto?, de service que las empresas antes tenían incorporado a su propia estructura. Todo el aparato logístico, parte del aparato administrativo de muchas grandes empresas podrá ser dirigido virtualmente o remotamente. Y eso va a ser una reconfiguración de las ciudades. Segundo, el transporte público, que nos ha ilustrado muy bien Federico en su intervención en Costa Rica. Nosotros no incidimos mucho en ese tema. Lima tiene, de hecho, ya algunos sistemas de transporte masivos importantes, ¿no? El sistema del metropolitano y lo que llamamos nosotros el tren eléctrico, que es el Metro de Lima, ¿no? Que ya tiene avanzado su instalación, su primera gran vía que une lo que llamamos nosotros Lima Sur con Lima Norte, pero que ahora está en su segunda etapa uniendo Lima Este con el Callao, con el puerto. Eso más la ampliación de los próximos años de la integración de transporte público masivo va a cambiar, yo creo, la configuración de las ciudades. Totalmente. Y tercero, yo diría el tema de lo que decíamos al final de nuestra exposición. Yo creo que un sector importante de la ciudad se ha reencontrado en la microsociedad familiar. Y yo creo que eso hace culturalmente una revaloración de las relaciones intrafamiliares. Esa forma antigua de normalidad de que salíamos de casa 8, 9 o 10 horas más los tiempos del transporte, a la obligación de haber estado en casa, hacen una revaloración de nuestro entorno familiar, que yo creo como una oportunidad positiva para el desarrollo futuro de la ciudad, cultural y familiar. Gracias. La segunda pregunta, usted habló en su exposición acerca de, digamos, una recreación mayor de los jóvenes. ¿Hasta qué punto, desde su experiencia como sociólogo, esto se va a dar en Lima? Entiendo que lo que quieren preguntar es el tema que comentó usted acerca de la recreación, va a haber desenfreno de repente en la juventud. ¿Cuál es? Bueno, esa es la pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto se va a dar esto? Bueno, mire, la tendencia histórica de las, no diré post-pandemias, pero sí las post-crisis, han sido de que hay una tendencia a volver masivamente a conductas consumistas y en los sectores juveniles lo que se llama, entre comillas, desenfreno, ¿no es cierto? O prácticas de consumo de alcohol o prácticas sexuales bastante no controladas, ¿no es cierto? Pasó después de la Primera Guerra Mundial,
pasó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Entonces, hay una tendencia a pensar que luego, en el momento en que todos estén vacunados, este efecto rebaño, y que se asuma que la pandemia dejó de estar, ¿no es cierto? Y se volvió ya un virus relativamente controlado, va a haber una tendencia a el triunfalismo, y los sectores juveniles normalmente tienden a tener un mayor protagonismo. De hecho, en Lima, no sé, en las noticias internacionales se debe haber visto, durante la pandemia hubo una gran tendencia de un sector juvenil a mantener las conductas de la normalidad, vale decir, asistir a conciertos. En Lima se hablaba de las fiestas COVID, ¿no es cierto? Con alto consumo de alcohol, sin protección, sin seguir los protocolos. Entonces, eso ha pasado, ¿no es cierto?, durante la pandemia. Entonces, la posibilidad de que en el momento en que se diga, se cerró esta etapa de pandemia, ya todo vuelve a la normalidad y que esto pase es una tendencia mundial histórica que puede pasar. Ahora, ¿qué debe hacer el Estado frente a eso?, ¿no es cierto? Tendría que generar espacios de recreación sana, tendrá que hacer los controles necesarios para que esto no constituya prácticas desenfrenadas, ¿no? Sí. Gracias. Ahora el doctor Federico. Doctor Federico, ¿usted cree que San José de Costa Rica va a llegar a ser un Smart City o ya es un Smart City? Bueno, vamos a ver. Si, bueno, don Manuel tiene mayor autoridad en este tema, ¿verdad? Lo que se está haciendo urbanísticamente es darle un giro más verde. Sin embargo, ya no hay más espacio para construir. Me refiero a que ahora solo se adquieren apartamentos en torre. Eso también porque los espacios ya se han reducido. Espacios de distracción se han convertido los centros comerciales simplemente como un lugar de paseo y de consumo, ¿verdad? Donde la historia de la parte religiosa, que eran ir a los parques, pues desapareció, lógicamente, porque en eso también socialmente se perdió ese espacio, ¿verdad? Esperaríamos la 5G, ¿verdad? Que va a jugar un papel importante porque me parece que la conectividad se va a convertir para mí en derecho, ¿verdad? En este caso, hay estudiantes que curiosamente llama la atención, porque imagínense que hay estudiantes que hay 3 empresas en Costa Rica. Se dio la apertura. Entonces, no voy a mencionar el nombre de empresa, sino que lo que le voy a decir que está la empresa del Estado, que cuando da datos, los distribuye, digamos, entre 5. Entonces, si tienes para 30 megabytes, entonces se divide eso entre 5, si tienes 30 megas. Hay una empresa que garantiza la venta de los megas tal y como usted los contrata. Es decir, si yo le ofrezco 10 le van a llegar. Y ahí hay estudiantes que se han conectado a esta empresa privada porque es la que les está dando garantía de cobertura. Y aquí es donde algunas soluciones vienen por el sector privado. Y aquí es donde se tiene que dar aquel vínculo público-privado porque, bueno, de acuerdo a don Manuel, estoy de acuerdo, pues el Estado no va a poder controlar todo, va a tener que dar un espacio al sector privado para poder tener esa conectividad. Como les dije, San José, desde mi punto de vista, y aquí hay que ser muy autocrítico, San José tiene un atraso de infraestructura de 30 años. Cuando nosotros construimos una pista que en 1 hora y 15 minutos usted está en las playas, por ejemplo. Pero antes se necesitaban 4 horas para ese giro, ¿verdad? Para llegar hasta esa playa eran 4 horas, ahora en 1 hora y 15 minutos, 20 minutos usted está en la playa. Esa carretera cuando se construyó con 30 años de atraso. Entonces, claro, la apertura se dio y colapsó en menos de 24 horas por el flujo de vehículo que se necesitaba. Estamos dando el giro a energías limpias, ¿verdad? En este caso, Costa Rica, pues en energías limpias estamos superando a Suiza, estamos en el primer lugar porque el país le apostó a eso, a las energías limpias.
A pesar de que hay petróleo en Costa Rica, por el tema ambiental no se va a poder extraer, porque además está en mar abierto y eso va a traer contaminación. Y bueno, hay algunos intereses que se oponen a eso y es lo que podría decir, ¿no? San José, digamos, si usted me dice, es un lugar agradable para pasear, ahorita hay una reactivación que es, venden un espacio en un tipo bus turístico para llevarlo a los barrios, digamos, más antiguos, porque lo que se está vendiendo ahora es la historia, el barrio Amón, que fue construido por los franceses, un barrio Escalante, que es donde están toda la parte de restaurantes, están los museos, pero aparte de eso, digamos, si ustedes son peruanos o Manuel viene para acá, pues ustedes lo que van a querer es ir a conocer algo verde, porque ustedes van a decir, ustedes se han vendido como un país verde, no me interesa la ciudad. Manuel va a decir, para eso tengo una ciudad hermosa, ¿verdad? Con esas ramblas, ¿verdad? Con esos lugares espectaculares, de ir a Montserrat y ir a esos lugares preciosos que tiene Barcelona, pues es así. Y creo que San José tiene esa particularidad de que no es una ciudad bonita. Es duro decirlo, pero no tiene esa característica. Vea, Panamá tiene su metro, ustedes tienen su metro, ¿verdad? Barcelona tiene su metro, y ustedes vieron que uno de los problemas que se dio eran los intereses privados. Quitamos el tranvía, que es hoy día es lo moderno. Teníamos lo mejor. Lo teníamos incluso eléctrico, ¿verdad? No teníamos que quemar combustible. Y lo quitamos. Estaba distribuido. Imagínense que ese tranvía se distribuía la mitad del pasaje. La mitad era para la municipalidad y la mitad era para la empresa alemana que puso los O sea, había un vínculo, puso lo que podría decir en términos generales. Eso sería con la primera pregunta. La otra pregunta para usted, doctor Federico, es si en Costa Rica se va a generar una política pública de un sistema híbrido en todo, en trabajo, en educación, digamos, en la sociabilización de la población en sí, o usted cree que esto todavía no va a ser posible, hablando de, digamos, la falta de desarrollo en infraestructura, por ejemplo. Ok, esa es una pregunta, Aldo, interesantísima. La respuesta puede ser muy amplia, pero voy a tratar de hacer una síntesis. Costa Rica a partir de 1948 le apostó a la educación, quitó el ejército y le apostó a la educación. Desde ahí se empezaron a generar universidades públicas. Por ejemplo, en Costa Rica hay 5 universidades, ¿verdad? Estamos con 5 universidades públicas y 53 privadas. Pero hay un centro de desarrollo tropical que es el CATI, está el ICA, que es un centro también de desarrollo, hay muchas fundaciones, está la Universidad de La Paz, la UPAS, que fue creada por las Naciones Unidas, está aquí en Costa Rica, el tema de derechos humanos, etcétera. Ahora, eso hizo que el país le apostara al tema del talento humano. Porque no hay es una ventaja competitiva que tiene el país. Hemos tenido mucha fuga de cerebros, ¿verdad? Egresamos estudiantes que están sobrecalificados en una economía como la nuestra. Incluso uno mismo le dice a los estudiantes, tienen que pensar en economías que están desarrollándose, van a crecer más rápido que Costa Rica, como Panamá, República Dominicana. El Salvador está dando pasos importantes. La economía no tiene la capacidad de absorber el 100%. Eso que estamos claros. Ahora, y todavía tenemos el Instituto Nacional de Aprendizaje, que es el pionero en formación técnica dual. Tenemos la ley ahora de educación dual. Mi fundación, somos los que somos pioneros en materia de la educación dual en Costa Rica, a la par del Ministerio de Educación, a la par del Instituto Nacional de Aprendizaje. O sea, la educación dual viene también a aportar, ya se aprobó el tema del teletrabajo, y al final lo que tenemos en una economía como la nuestra es que aquellos pueblos que eran distritos, hay colegios. En el lugar donde yo nací, solo había un colegio a 14 kilómetros. Ahora en el mismo distrito hay un colegio y a los 2 kilómetros
calidad de colegios es importante. Hemos dicho en Costa Rica que el que no quiere estudiar definitivamente es porque decidió no estudiar, pero hay algo importante que hay que mencionar. Si yo quiero sacar en Costa Rica a una persona de la pobreza, tal vez se lo mencioné en otro conversatorio, usted necesita 120 años porque solo los niños los puede rescatar. Si hay instituciones, si usted me pregunta, ¿hay instituciones para hacer eso en Costa Rica? Los hay. ¿Qué es lo que falta? Voluntad política. ¿Verdad? Eso es lo que falta nada más. Es una voluntad política, pero las instituciones sí las tienes. Entonces, claro, Costa Rica no produce ni hierro, ni carbón, ¿verdad? Ni algodón, ¿verdad? Ni el poliéster, ¿verdad? No producimos ni tecnología, todo lo importamos. Nosotros somos una economía extraoficialmente dolarizada, ¿verdad? Es decir, si usted compra un vehículo está en dólares, la casa está en dólares, la tecnología está en dólares, los muebles están en dólares. ¿Qué te dice esto? Bueno, que el país es del tercer grupo que dice Jeffrey Sachs, que somos de los países que tenemos que importar casi el 100%. ¿Por qué? Porque no tenemos recursos. ¿Cuál es el otro recurso importante? El agua, ¿verdad? O sea, tenemos recurso hídrico importante, hemos rescatado muchos bosques, hay que seguir vendiendo la idea de energía limpia, ¿verdad? De energías renovables, pero hay que entrarle a los otros temas importantes, como le dije, economía naranja, economía circular, porque esto ayuda a reactivar y combinado con educación dual. ¿Por qué? Porque al final sabemos que para que usted consiga empleo sin experiencia nadie te contrata. La educación dual tiene esa parte fundamental, pero esto es otro tema que puede ser para otro conversatorio, porque ya yo lo trabajo en otra situación. Y aquí nosotros le apostaríamos a eso, Aldo, concretamente a energías limpias y al talento humano, porque es donde el país tiene ventaja competitiva, más la diversificación de las exportaciones, sumando lógicamente el turismo como fuentes importantes de transformación. El problema en turismo, y Manuel lo conoce muy bien, ¿verdad? Porque él es de una ciudad muy visitada, es la sobrecarga turística. Lo que repugna a veces también del ciudadano que está en esa ciudad es la sobrecarga turística, ¿verdad? Me he dado cuenta, por ejemplo, Manuel, que cuando uno está en verano en Barcelona, todos los ciudadanos de Barcelona se van de la ciudad y lo que llegan son solo extranjeros. Rompen ese récord de 1 millón de vuelos en no sé qué fechas, el 29, no sé qué de agosto. Y claro, no vamos a tener eso, no queremos eso. ¿Por qué? Porque digamos, la sobrecarga es tal vez lo que aquí en turismo ellos lo conversan mucho, en turismo, en inteligencia turística, es de no tener esa sobrecarga o de cómo regular. Pero ese turista es importante. O sea, el país tiene que seguir vendiéndose como un país verde. Hay algo que se esconde, que lo esconden todos los países y ustedes saben que es los anillos de pobreza. O sea, la pobreza, yo creo que en Río de Janeiro es el único lugar donde la pobreza se vende para hacer esos tours, e ir a conocer favelas, ¿verdad? Que con eso paga la gente, pero creo que eso es desagradable, me parece que eso es miserable tratar de vender para ir a ver pobreza, ¿no? Pero bueno, eso es lo que podría decir en términos generales también. Muchas gracias a los tres, ya vamos cerrando el conversatorio. Quizás alguna reflexión final muy cortita de cada uno de ustedes sobre este escenario post-pandemia de las ciudades. Bueno, ¿quieres que empiece yo, Aldo? Sí, claro, en orden, igual, no hay problema. He tenido la fortuna de estar con dos personajes como Federico y Carlos que me han ilustrado mucho, pero yo voy a hacer una reflexión, quiero hacer una pregunta final, que por algo soy periodista y ejerzo de ello, ¿no? En realidad, el mundo se va a construir en una nueva clase media tecnológica marcada por los nómadas digitales. Me preocupa mucho y quiero saber qué piensan mis compañeros de ellos, de gente que solo se va a relacionar por Tinder y va a tener información por Twitter. Esa es la pregunta. A ver si nos pueden responder de repente el doctor Carlos y el doctor Federico sobre la pregunta. Sí. Bueno, vamos a ver, cuando este chino, ahorita no recuerdo el nombre de él, empezó a crear Zoom y vendía la idea de Zoom, fue criticado porque los empresarios o las empresas te decían, ya existe Skype, ¿verdad? ¿Para qué vamos a querer un Zoom? ¿No? Y él decía, es que el mundo se va a conectar, vamos a tener que hablar
con los saudíes, con Europa, ¿verdad? A un horario y eso va a dar más cobertura en sala. Y al final ustedes saben que él tuvo que ir a desarrollar ese proyecto solo. Yo creo que el COVID fue un punto de oportunidad para muchas empresas, unas porque crecieron aceleradamente. Me parece que en el tema del confinamiento las redes sociales crecieron también en ese parte. Ahí el pues van a seguir jugando un papel importante. Los nómadas ya vienen dándose ahora, bueno, con esta conectividad, sabemos de muchos casos, muchos reportajes de la Deutsche Welle o de la misma TV española de ejecutivos que viven en Canadá o se van simplemente a la isla de Malta o se van a Chipre y ahí desde ahí están operando, están trabajando y están dando resultados. Me parece que no es el 100%, es una tendencia de un grupo que va a querer vivir de esa manera. Yo creo que no va a ser el modo, pero va a ser una oportunidad también para aquellos que busquen opciones laborales en espacios, digamos, al final hay que buscar espacios de salud mental. El exceso de Zoom y el exceso de las redes, yo creo que también lo ahogan a uno, hay un momento en que lo asfixian. Y eso hay que ser, digamos, inteligentes para poderse desconectar cuando hay que desconectarse. La universidad utilizó aquí una estrategia y fue la estrategia de una semana de desconexión. Es decir, ni usted responde correos, ni los estudiantes no hacen nada. El que quiere hacerlo lo hace. Y les voy a decir sinceramente que solo esa semana, que fue como una pequeña vacación, fue fundamental para salir y despejarse y literalmente descontaminarse de la tecnología es importante en cierto periodo, ¿verdad? Así como usted hace ayuno, también tiene que hacerlo con la tecnología, ¿verdad? Sabemos que hay una dependencia en este caso, pero esa sería mi respuesta a nivel general. Gracias. Carlos. Sí, 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 no, muchas gracias. Sí, retadora la pregunta de Manuel, sin duda. En el caso de Lima, yo diré que efectivamente hasta antes de la pandemia se hablaba de la construcción de una nueva clase media, ¿cierto? En Lima, por el crecimiento sostenido durante 20 o 30 años de la economía nacional. O sea, el Perú creció, yo diría, desde los fines de los 90 hasta previo a la pandemia de 2019 a un ritmo más o menos sostenido. Y eso generó, pues, que evidentemente la pobreza urbana disminuya, del 50% que teníamos de pobreza a nivel nacional, pasamos a cerca del 20% y en Lima más, al 14%, y naturalmente se construyó una nueva clase media que con el ritmo de consumo, el acceso al sistema de transporte rápido, etcétera, constituía un nuevo potencial, ¿no es cierto?, económico para el país y para Lima en particular. Y ese sector, ¿no es cierto?, es el que los empleados privados y públicos pasa durante la pandemia a la situación de trabajo remoto. Y ahí es donde descubre lo que Federico ha descrito bien, ¿no es cierto? Hay una suerte de, yo diría, dos caras, ¿no es cierto?, del asunto. Uno, primero se asume como una novedad tecnológica muy importante, se incorpora la capacitación virtual, o sea, ¿quién no ha asistido a alguna clase? ¿Quién no ha utilizado el sistema de Zoom, el antiguo Skype, el Meet, etcétera, para comunicarse incluso familiarmente, ¿no es cierto? Los cumpleaños, ¿no es cierto?, se celebraban por Zoom o por Meet, ¿no es cierto? Entonces nos reuníamos con la familia, ya no físicamente, sino virtualmente, y en eso éramos ciudades como las que Manuel nos describe, o sea, efectivamente ya estamos, y eso se ha incorporado ya a nuestra forma de ver el mundo, o sea, ya para qué me reúno para un negocio, para revisar un texto presencialmente, si puedo hacerlo por vía virtual, aún la normalidad se vuelve a anunciar, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay cosas que ya se han incorporado. ¿Eso tiene sus riesgos? Sí, ¿no es cierto? Federico anuncia algunos. Yo tuve la oportunidad el año pasado, en plena pandemia, de trabajar en una asesoría de responsabilidad social universitaria en una universidad del norte del Perú. Y uno de los temas que los profesores me mostraban como problema cierto era este tema del triple rol,
lo dije un poco en la exposición, que tenían sobre todo las profesoras, las docentes mujeres, en el trabajo en casa, ¿no es cierto? Porque asumían un triple rol, el rol de trabajo, ¿no es cierto?, en casa, trabajo remoto, pero superpuesto al rol doméstico, porque al estar en casa, la familia esperaba que se encargue de elaborar el desayuno, el almuerzo, hasta el lonche y la cena, ¿no es cierto? Pero además, estando en casa y con los hijos estudiando a su alrededor, tenían que monitorear el trabajo educativo de los hijos. 3 roles superpuestos a la vez. Eso generaba problemas de salud mental, estrés, ¿no es cierto? De estrés, hasta incluso el cuidado de la mascota de la casa. Particularmente en el caso de la mujer, también los varones, pero en menor medida. Entonces, efectivamente, como dice don Federico, tenemos que tener mecanismos de salir de estos estresamientos que tienen que ver con el uso en exceso de la tecnología. Esta desconexión me parece que tuvieron en la Universidad de Costa Rica, me parece sumamente saludable, ¿no es cierto? Tener periodos lo llamó bien, ayuno, ¿no? Ayunos también de la tecnología. El otro tema es la socialización de los menores, ¿no? Sin duda es importantísima la incorporación de la virtualidad, pero sobre todo los niños de menor edad y los niños propiamente dichos también han tenido una etapa de no socialización natural, ¿no es cierto? El no contacto con los otros niños de su misma edad, ¿no? Entonces va a haber una generación, ya son casi 2 años, ¿no es cierto?, que ahí tiene un bache de construcción de socialidad, de empatía. Eso hay que equilibrar. Entonces, yo lo veo por ahí, o sea, una fortaleza muy grande en la virtualidad, la utilización de estos sistemas que nos permiten acceder a un mundo moderno, rápido, instantáneo, pero por otro lado, la posibilidad de terminar de no tener una socialidad adecuada en la primera y segunda infancia, y también en los jóvenes de generar determinadas adicciones. Entonces, como siempre, el equilibrio es lo mejor, ¿no es cierto? Buscar mecanismos de equilibrio que no solamente vienen del Estado, ¿no es cierto?, de la norma, ¿no?, sino fundamentalmente de ejercicios sanos de conducción intrafamiliar. Yo lo dejaría por ahí, Aldo. Muchas gracias a los tres. Y bueno, para ir cerrando ya este conversatorio, quiero agradecerles a nombre de Democracia por haber accedido a estar esta mañana de sábado conectados por Zoom a través de la virtualidad desde España, Costa Rica y bueno, aquí en Perú, a los participantes. Y bueno, esperamos contar con ustedes en otra oportunidad. Dadas las condiciones de este tipo de temas, tratamos en Democracia de buscar estos análisis que son tan importantes en las realidades de hoy. ¿Algún otro comentario quizás para finalizar de parte de los tres? Sí, adelante, doctor. Sí, quería dos reflexiones. La primera es que aquellas carreras que en algún momento no encontraban espacios laborales, por ejemplo, como la psicología, la psiquiatría, en Costa Rica empezó a crecer lo suficiente, incluso escuchando a otros especialistas, se habla de psiquiatría infantil, ¿verdad? Exactamente por lo que mencionó don Carlos, pues los niños perdieron esa parte de socializar. Y hay 2 años que han perdido en educación, los chicos han perdido, digamos, de los que no tuvieron acceso a las clases virtuales, han perdido 2 años de retroceso educativo. Ahora, eso es una curva que se perdió, recuperarla, eso es como el sueño, ¿verdad? Ya el sueño que usted perdió, lo perdió. No se puede cambiar la metodología, la pedagogía. Ahí es donde entonces tiene que intervenir el Estado con nuevas políticas públicas inclusivas. Recordemos que la política pública existe en un país de dictadura o democrático, menos democrático. La política pública siempre existe. Lo que pasa es que algo que le genera ruido también a los estados, y hoy día tenemos un problema a nivel mundial, y Perú creo que no es la excepción tampoco en ningún país latinoamericano, el tema de deuda pública. El problema es que cuando le decimos al ciudadano que participe, ¿verdad?, como actor,
estratégico, ¿verdad?, para que aporte a la construcción de la agenda, de la política pública, aparecen muchas demandas. Y si aparecen muchas demandas, eso demanda mucho presupuesto. Y hoy día los estados están más preocupados, porque ustedes lo que en Costa Rica ha pasado lo mismo, el estado se ha preocupado más por un tema de deuda que por política pública. ¿No? Entonces, había proyectos de obra pública que eran importantes, pero no era que era parte de una política inmediata. Más bien, como les mencioné, en infraestructura tenemos un atraso, tampoco es que lo estaba haciendo al día. Y hablo de esto, ¿no? La política pública tiene que ser inclusiva de aquí en adelante. Si seguimos con la misma ruta, entonces estaríamos haciendo lo que dijo Einstein, ¿verdad? Es muy difícil que usted tenga resultados diferentes con la misma fórmula. Y vamos a ser optimistas, no en utopía, sino optimistas en que de aquí en adelante tiene que haber un cambio. Creo que la sociedad civil va a jugar aquí un papel importante. El ciudadano va a jugar un papel importante. ¿Por qué? Porque el Estado se ha vuelto muy estático. De repente tiene buenas ideas sociales, pero no tiene presupuesto. Por ejemplo, el tema de economía naranja no es un tema de Estado, es un tema de gobierno local. Pero ¿cuántos alcaldes o cuántos ayuntamientos tienen interés en el tema de economía naranja? Esa es una pregunta que se la podemos hacer al parlamento de cada uno de los gobiernos locales, ¿verdad? Y esa sería mi reflexión en este caso, ¿verdad? Gracias. Gracias a usted. ¿Alguna otra palabra final, Carlos, para terminar? ¿O Manuel? No, encantado de haber estado y haber compartido con Federico y con Carlos este espacio. Gracias a ti, Aldo. Y vamos a suponer que todo el futuro sea mejor, aunque en este momento nadie lo sabe. Gracias. Sí, de mi parte también muchísimas gracias. Ha sido realmente una experiencia de construcción de conocimiento conjunto. Gracias a Manuel, a Federico y Aldo por la invitación y siempre atento a tus convocatorias, Aldo, y para compartir. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los participantes y bueno, seguimos construyendo este criterio de democracia a través de estos espacios. Buenos días desde la ciudad de Lima, buenas tardes o buenas noches desde a Barcelona y buenas tardes o buenos días también creo a San José de Costa Rica. Sí, todavía. Hasta la próxima. Una hora atrás. Una hora atrás, sí. Ok, bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Un placer. Un placer. Gracias. Gracias.